Bueno, Sony 38. Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. Hay gente más alta, más baja, con las orejas más grandes, más pequeñas. Todos tenemos alguna peculiaridad al final, ¿eh? Todos tenemos un espejo en casa, ¿verdad? Y tampoco hace falta que nos lo digan, ya lo sabemos. También en lo que afecta al lenguaje. Hay quien sesea, quien cecea, hay quien tartamudea, un trastorno del habla que lamentablemente no siempre recibe la comprensión que se merece. Y hoy queremos conocer algo más de esta otra realidad con Eva Cordón. ¿Qué tal, Cordón? Buenos días. Buenos días. Pues sí, solo en España cerca de 500.000 de personas padecen este trastorno, esta peculiaridad. El problema no es tartamudear, sino la mofa de quien escucha. Esto causa inseguridad, frustración y hasta el suicidio social de quien tartamudea. Nos han contado. Si os parece, os presento. Venga. Hola, había quedado aquí con una persona. Sí. Bueno, que sepas, Eva, que cuando nos presentamos las preguntas cerradas es lo más difícil para una persona que tartamudea. Porque no podemos evitar, no podemos cambiar el nombre. O sea, yo me llamo Yolanda Sala y no puedo decir que me llamo Pepa Flores. Me lo explicará el especialista, pero por supuesto no es una enfermedad, vaya por delante. ¿Qué es la tartamudez? Llámalo peculiaridad, llámalo trastorno, llámalo alteración de la fluidez del habla. No es una enfermedad, o sea, no somos personas enfermas. ¿Quién sabe lo que es la tartamudez? Nosotros, desde el punto de vista logopédico, hablamos mucho de disfluencias. Yo soy Clara Gutiérrez Barroso, soy logopeda, estoy estudiando en tartamudez porque en los últimos años asociamos la tartamudez a la persona que repite sílabas, que repite sonidos. Sin embargo, la tartamudez es un concepto mucho más complejo. Yo diría que de las pocas peculiaridades, llamémoslo lo que sea, que encima hay sorna. Sí, que es que da mucho pie a la burla, ¿no? Y quizás en otros campos, en otros mundos, hay más respeto, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de Down, aunque no tiene nada que ver con lo nuestro, se entiende que eso es digno de respeto, ¿no? O sea, aunque también te puedes encontrar, pero es digno de respeto. Pero encima con la tartamudez no había esa conciencia. Con la tartamudez es algo de lo que te puedes burlar, ¿no? También el colectivo es homosexual, ¿no? Hace unos años, y ahora pues todos podemos decir que tenemos amigos homosexuales y está mucho más aceptado. Pues con la tartamudez está pasando algo más. De hecho, muchos de nosotros decimos que salimos del armario, ¿no? Tenemos nuestra propia mochila de inseguridad, de baja autoestima, todo eso heredada por la convivencia con la tartamudez. Y ves la vida a través del cristal. O sea, ves que a lo lejos la gente vive, la gente sueña, y así ves la vida. Y esa escena es que... Nos vamos a quedar ahí con esa escena. Me cuentan Yolanda Isidoro de la Fundación Española de la Tartamudez que lo primero es asumirlo, y mejor si es con la ayuda de un psicólogo. Solo si se asume y se entiende qué pasa, pues podemos empezar a trabajar con un logopeda. No nos podemos imaginar lo que sufren, sobre todo a determinadas edades. Isidoro, que por cierto es la persona que ha ayudado a Antonio de la Torre a preparar su papel de policía que tartamudea en la película Que Dios nos perdone, suspendió el inglés de tercero de BU porque no quiso leer una redacción, por ejemplo, ¿no? Estaba bien hecha, pero el miedo a las carcajadas de sus compañeros le paralizó y bueno, pues prefirió directamente suspender, y así hay miles de tristes anécdotas. Seguimos hablando con ellos a ver si logramos entender el peso de esa mochila de la que hablaba Yolanda. Cuando ya llegas a un momento donde la tartamudez puedes convivir libremente con ella, lo que no se debe hacer es evitar, porque al final cuando tú continuamente evitas y renuncias a lo que quieres decir o a lo que eres o a tu voluntad, ¿no? Es un poco perder la dignidad, ¿no? Y cuántas veces hemos vivido el que me apetece una Coca-Cola y pido Fanta porque me es más fácil, ¿no? Esos son episodios que al final eso es lo que va cargando esa mochila. No te comunicas como tú eres, pierdes mucho y al final eso te crea mucha frustración porque eres mucho más de lo que estás diciendo, ¿no? Y eso es muy, muy duro de afectar. Pero al final la tartamudez es mucho más, es miedo. ¿Sabes? Es las renuncias, es toda esa mochila, pero sobre todo el miedo que te paraliza. El grado de miedo, por ejemplo, o el grado de dolor que te produce la tartamudez no siempre es proporcional al grado de tartamudez.
Yo puedo tener una tartamudez más leve en algún momento, porque también hay que hablar de la variabilidad, que es otro tema. Una de las cosas que tal vez, que yo siempre comento que por la que sea más difícil de aceptar lo nuestro, es porque la tartamudez es muy cambiante. O sea, yo por ejemplo, muchos de nosotros, yo he tenido momentos en que no he podido ni hablar. O sea, yo he hecho entrevistas de trabajo que me he ido sin hablar. Yo he entrado en tiendas que me he ido sin hablar nada. Cero. O sea, no es que tartamudease, es que no podía hablar. Y he tenido otros momentos de fluidez a 100%. Entonces, eso hace que te cueste mucho la aceptación, porque siempre crees que puedes. Coño, estoy hablando, puedo hacerlo. Porque no puedo hacerlo siempre, pero no puedo hacerlo siempre porque esto es muy cambiante. Que porque tartamudeemos no somos peores que otros que no tartamudean. O sea, hacemos las cosas igual de bien, igual de mal, solo que tenemos esta peculiaridad en el habla, pero somos exactamente igual de buenos, igual de malos. Y también tenemos que decirle como decíamos a las propias personas que tartamudean, que eso, que por el tema porque por el hecho de tartamudear no se sientan tampoco inferiores. Eso se lo decimos nosotros a nuestro colectivo, ¿no? Somos iguales, no tengan miedo, di lo que tienes que decir, llega hasta el final, no te limites. No te limites, no hay que esconderse, hay que coger el toro por los cuernos y tratar de mejorarlo, si así lo considera la persona que tartamudea, claro. No es una enfermedad, por tanto, insistimos, no se cura, pero sí se puede mejorar, sobre todo si se empieza a trabajar pronto. ¿Se llega a corregir? Se llega a corregir y sobre todo en etapas tempranas. Partimos de la plasticidad cerebral. Hoy se sabe que el origen es neurobiológico, ¿no? Y que hay un procesamiento de la información lingüística que no acompaña al procesamiento motórico del habla. El ofrecer este tipo de estrategias en etapas tempranas lo que hace es que esa persona pueda generalizarlo poco a poco y llevarlo a todos los contextos. En primer lugar, convertimos a los padres en coterapeutas, ¿no? Entre comillas. Vamos a empezar con palabras sencillas, cortas, que puede ser un buen juego o el memory, que requiere verbalizar el dibujo que estás viendo en la tarjeta. Además, una vez que esto se va dominando, podemos ampliarlo con otros juegos en los que tenemos, por ejemplo, que contar qué está ocurriendo en una secuencia de imágenes. Hablar y hablar, digamos. Hablar y hablar, ofreciendo un modelo de habla favorecedor de la fluidez. Entrelazar las palabras, o trato de hablar un poco más despacio. Y también me sirve, aunque esto nunca lo he comentado, poner la voz más grave. Cuando pongo la voz más grave, no sé, me provoca eso a mí. O sea, no voy a decir que esto sea una cosa generalizada, ¿eh? Es muy curioso que nosotros cuando cantamos nunca tartamudeamos. Eso sí, yo puedo decir que somos todos, ¿no? Todos. Y cuando cambiamos de idioma, muchos de nosotros también dejamos de tartamudear. No todos. Con el tema de pero herramientas que utilizas para poder comunicarte, que no ser fluido, o sea, para poder comunicarte con amabilidad. O sea, sin sufrir, porque al final lo que se pretende es que tú llegues a un sitio y poder comunicarte y poder expresarte delante de cualquier persona y ante cualquier situación, ¿no? Y todo esto sin que te produzca dolor el tartamudeo. La dificultad de la tartamudez no está en la propia tartamudez, sino en las situaciones de día a día y que a nivel social se tiene una persona que enfrentar. Hay una frase, un eslogan de la Fundación Española de Tartamudez que dice: dame tiempo. Al menos, si una persona tiene disfluencias, que tartamudee con libertad. El punto de partida es que se dé cuenta que tartamudear no hay ningún problema en tartamudear. O sea, te tienes que llegar a entender que yo tartamudeo y que tenemos que cambiar esa percepción de la persona que tartamudea. Ya esa etiqueta, que no somos los tontos del chiste ni los tontos del pueblo, somos personas exactamente igual, que lo único que necesitamos emplear es un poquito más de tiempo. Entonces, partimos, o sea, creo que una buena base que debemos partir es yo tartamudeo y qué.
Pues eso, que les dejemos tartamudear con libertad. Ellos tienen mucho trabajo, tienen que salir del armario, que decía Isidoro, pero nosotros también, por favor, nada de terminarles las frases, ni de esa paternalista frase de no te pongas nervioso. Es peor. Claro, y nada de mostrar inquietud, solo un poco de paciencia, que lo importante es lo que se dice y no si se tarda un poco más o un poco menos. Pues muy bien, conociendo otra realidad, la de las personas que tartamudean. Gracias, Eva Cordón. Hasta luego. Chao. Cuando el pasado es una gran mentira, Tu padre vive aún. Asesino. el presente se convierte en tu peor pesadilla. ¿Dónde está Olmos? ¿Cómo vamos a salir de esta? Como siempre, Olmos. Juntos. Os habéis quedado pasmados. Olmos y Robles, último capítulo. Esta noche en La 1.